Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te doy la bienvenida al podcast Atención Selectiva, capítulo 21 de la segunda temporada, en el que te voy a hablar sobre uno de mis temas favoritos, la reeducación en el juego. Sí, volveremos a hablar de patios, volveremos a hablar del juego, pero antes quiero bajar un poco el tono para hablar sobre la que ha sido la noticia educativa de la semana, por desgracia. Desde aquí, hoy me gustaría expresar todo mi rechazo a cualquier tipo de acto violento que sea semilla de aquellos que acaban con la vida de alguien insistiendo en el acoso y en la humillación diarios. Esta semana ha sido trágica. Otra víctima más de bullying, otro asesinato social. Porque no nos engañemos, todos conformamos parte de una sociedad nefasta que permite y consiente el hecho violento de manera cotidiana. Esta semana se ha ido Drake y no me quito su imagen de la cabeza. Cada vez que un niño o una niña muere por causa del bullying, la culpa la tenemos todos. No los videojuegos, no una serie violenta, no un cómic manga. La culpa la tenemos aquellos que presenciamos silenciosos cómo esta sociedad se va a pique y no hacemos nada. Ojalá más manos que tender y menos que azoten. Ojalá, Drake, algún día tus padres puedan vivir en paz. Y para bien o para mal la vida sigue y vamos a comenzar con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre la reeducación del juego, atendiendo a sus bases y principios. ¿Que no sabes lo que es la reeducación del juego? Pues yo te lo cuento, no te preocupes. Siempre he sido una persona madrugadora, una morning person, ¿no? Que se dice ahora. Y me recuerdo de niña levantándome bien temprano para desayunar a todo correr e irme corriendo a jugar a la calle. Cuando era una niña, mi prioridad, como la de los niños y las niñas con las que me rodeaba, era simplemente jugar. Por este motivo, había que levantarse bien temprano para poder aprovechar las horas de sol en la calle. Si cuando yo tenía unos 7 u 8 años me cuentan que los niños de esta generación iban a pasar la mayor parte de su tiempo de ocio en sus hogares encerrados, supongo que me parecería una barbaridad. Algo difícil de creer, un cuento chino. Ahora los niños madrugan para engancharse a la videoconsola, a la tele, a la tablet y seguramente te parecerán muy felices. Y hasta puedan parecer a ojos de cualquiera como más buenos. Lo entrecomillo, ¿eh? Pues mientras estén así, anestesiados por la tecnología, tampoco surge el conflicto. Esa sal de la infancia que nos recuerda que desde niños, desde niñas, ya estamos haciendo sociedad. Cuando yo era pequeña, el principal conflicto que tenía con mi madre era que desayunara bien, pues rápidamente me escabullía para vivir la calle, para relacionarme con mis vecinos, para jugar y simplemente ser feliz en comunidad. Claro que todo hay que decirlo, yo me crié en el típico barrio obrero de los de antes, en plenos 80 y rodeada de niños y de niñas que no teníamos nada más que un balón raído para jugar, unas agujas de calceta, unos aros de plástico barato y eso sí, una calle enorme en la que los pocos coches que pasaban sabían que el espacio era nuestro y ya está. Si mi hijo tuviera estas cosas,
pues probablemente no habría tiempo para tanto berrinche, para tanto me aburro, para tantas bobadas. Pero es que además creo que sería un niño con más habilidades y destrezas. Si la infancia de nuestros días tuviera lugares como aquel en el que yo me crié, viviríamos el resurgir de una infancia que toma las calles para y por el juego, que toma su espacio, que vive la calle y que se forma en sociedad. Por eso creo que debemos reeducar en el juego, para aportarles aquello que se les está negando, que les estamos quitando el tiempo y el espacio de juego que les corresponde por derecho. Por eso quiero hablarte hoy sobre la reeducación del juego. ¿Qué es la reeducación del juego? Pues el juego es innato, está presente en nosotros desde la más tierna infancia, pero la cultura no. La transmisión cultural del acervo histórico lúdico se está saltando a la generación de las pantallas, la cual se te queda mirando atónita cuando les cuentas cómo en nuestros tiempos jugábamos al huevo pico araña. De todos modos, para ampliar este horizonte, te recomiendo otros podcasts en los que ya hablamos sobre juego y reeducación. La reeducación del juego consiste en hacer aquello que nuestros amigos más mayores hicieron por nosotros en el pasado, cuando el juego se transmitía de generación en generación. Generalmente son los niños y las niñas de mayor edad aquellos y aquellas que, poseyendo las habilidades motrices más desarrolladas, hacían de maestros del juego, sin que ningún adulto mediase. El problema es que ahora mismo esta figura ha desaparecido y debemos ser los adultos, las adultas, los y las que mostremos otro tipo de juegos diferentes a los juegos de pantalla, los retos o el puramente juego de juguete. No quiero caer en ningún tipo de sesgo que malinterprete mi visión del pasado lúdico. No quiero caer en el tan manido tiempos pasados siempre fueron mejores. Pero es que en este caso sí lo han sido, pues en mi experiencia he podido comprobar cómo los niños y las niñas de hoy en día han perdido toda una serie de destrezas motrices, sociales, emocionales y conductuales que antaño eran cotidianas. ¿Qué entiendo yo por pérdida de habilidades motrices? Pues verás, cuando comencé a reeducar en el juego a niños entre los 5 y los 13 años, lo que más me llamó la atención fue lo patosos que eran. Si bien es cierto que algunos de ellos aprendían con gran facilidad y estaban en muy buena forma física, la mayoría eran sedentarios, acostumbrados a extraescolares llenas de deberes y trabajo intelectual. Cuando empecé a interesarme por este campo, noté que habían ganado en comportamientos patosos y en miedo. El ejemplo más claro lo vi cuando introduje la comba y la goma elástica. Este tipo de juegos resultan muy beneficiosos para la motricidad gruesa, la coordinación oculopédica y el sentido del ritmo. Pero un estilo de juego que para mí era natural, para la mayoría de los niños y de las niñas con quienes trabajé suponía toda una odisea. Sus saltos eran, en el mayor de los casos, vastos, sin rebote, saltaban con toda la planta del pie como si fueran apisonadoras y por consiguiente perdían el ritmo y se tropezaban con una cuerda o con la goma. Por no hablar de habilidades como las entradas y salidas en la comba, que suponían un terror para nada normal ante una situación y mucho menos peligrosa. Y es que, por increíble que parezca, he tenido que enseñar a los niños a manejar la propia cuerda, empezando por el movimiento de muñeca y la coordinación con el compañero. Desde que empecé a concienciarme en la necesidad de transmitir contenido relacionado con el juego, es que he valorado mucho más si cabe el trabajo de mis colegas de educación física. ¿Qué mérito tenéis, compañeras y compañeros? ¿Qué mérito tenéis? Al igual que este tipo de hallazgos que me parecían asombrosos, me di cuenta jugando al pañuelo con ellos que no eran capaces de atarlo. La realización de nudos simples suponía todo un desafío. Recuerdo perfectamente a mi compañera en este proyecto de reeducación del juego, Isaura, enseñando a atar durante una sesión de juego a infantes bien creciditos. Por tanto, luego no nos echemos las manos a las cabezas si los niños y las niñas de edad avanzada no se saben atar los zapatos. Pero esto es solamente la punta del iceberg.
me he encontrado un número muy considerable de niños y de niñas que le tienen miedo a un balón de goma espuma mientras juegan al brilé o balón prisionero, que le decís los que no sois gallegos, vamos. Me he encontrado con niños que se quedaban pasivos ante una situación en la que les iban a dar con el balón, quietos como estatuas, como si no entendieran nada de lo que estaba pasando en el juego. Y no, este no era el caso, pues estos juegos son trabajados y adelantados previamente. Me ha sorprendido la cantidad de dificultades que me he topado, aunque todo compensa cuando ves que alcanzan ese salto, que logran coger el balón. Todo compensa cuando ves las caras de satisfacción y esas sonrisas ganadoras. Así que sí, creo que hay una serie de destrezas que van a peor en educación y que pueden tener mucho que ver con la reeducación del juego, porque y si pensamos en esas destrezas que han ido en detrimento con el paso de los años, para mí una de las que se notan de un modo muy agudo es la caligrafía. La caligrafía de nuestros abuelos era una obra de arte. La de nuestros padres, nuestras madres, ya no era la misma, pero en esencia guardaban cierta similitud en ribetes. La nuestra comienza a ser menos elaborada y más deforme, pero en la actualidad ya está asentado de base un problema importante. Sumado a las corrientes que consideran que la caligrafía no tiene importancia y resta habilidades escritoras, cabe suponer que esta pérdida de destrezas está fundamentada en el desarrollo de capacidades motoras que se iban adquiriendo no solamente en la escritura en sí, sino en la práctica de juegos óculo-manuales, en la práctica de determinadas destrezas, como por ejemplo, pues la calceta, el ganchillo, el bordado. Ojo, esta es una conclusión personal a la que llego yo misma y no existe evidencia científica al respecto, pero hay hechos que son inmutables. Los niños, las niñas, acceden al mundo adulto a través del juego, y sus destrezas y habilidades se desarrollan en gran medida a través de este, porque lo lúdico es la razón de ser niño, la razón de ser niña. Lo lúdico es la infancia en su esencia. Si nos fijamos en los primeros juegos de los niños, estos atenderán en un primer momento a lo social que establece el juego simbólico, pero también en lo motriz que asienta destrezas que van en complejidad ascendente. ¿Cómo crees que nosotros adquiríamos una letra no solamente legible sino también estética? ¿Realmente piensas que fue por hacer cuadernos de rubio? Me gustan algunas cosas de antes, pero está claro que el hecho de estar en la calle horas y horas mejorando las destrezas motrices típicas de la edad nos ha acercado a habilidades innumerables. No sé, yo lo tengo claro. La reeducación del juego es importante, es necesaria y debería contemplarse en la nueva ley educativa, pero nanay. Aunque bueno, mientras sigamos siendo unos pocos interesados en que vuelvan los espacios recreativos y las grandes áreas de juego para la infancia, pues ya bastante vamos a lograr. Que no se esté contemplando un escenario como el patio escolar en la nueva reforma educativa como fundamental, no sé, que no se estén valorando acciones como la creación de comisiones o equipos en los centros docentes a este respecto, qué sé yo, por ideas que no sean, Bueno, seguiremos trabajando y seguiremos divulgando. Únete a mi banda de reeducadores y reeducadoras del juego, que ya lo conté en su día para Madresfera. Te dejo en la cajita de información del podcast este otro podcast que grabé con ellos. Ayudemos a crear una infancia mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy, un capítulo que comienza pues con una reflexión bastante dura, bastante difícil de asimilar y que acabamos pues con una reflexión también pues con cierta dureza, porque los niños y las niñas recientemente están perdiendo espacio y tiempo de ocio. El espacio porque les hemos quitado las grandes áreas recreativas, las grandes áreas naturales en las que se jugaba antaño, y el tiempo porque los llenamos de extraescolares y de deberes, que aquí todo el mundo tiene su punto de culpabilidad, los docentes también lo tenemos. Y bueno, por desgracia atendemos a una generación alúdica, lo he dicho muchas veces, una generación que no juega, o al menos no juega como lo hacíamos antes, y esto es verdaderamente triste, o al menos a mí así me lo parece. Por eso te dejo hoy
este capítulo muy reflexivo, el capítulo 21, en donde hemos tocado temas complicados, pero para finalizar le voy a poner más carne al asador y te voy a dejar pues la cita de la semana. La cita de la semana. La cita de esta semana es de Walter Benjamin, el filósofo, crítico literario, traductor, ensayista alemán y de origen judío, que podemos enmarcar en la corriente del idealismo alemán o simplemente del romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío. Y dice así: cuando el impulso de jugar repentinamente invade a un adulto, esto no significa recaída en la infancia. Por supuesto, jugar siempre supone una liberación. Al jugar, los niños, rodeados de un mundo de gigantes, crían uno pequeño que es el adecuado para ellos. En cambio, el adulto, rodeado por la amenaza de lo real, le quita horror al mundo, haciendo de él una copia reducida. No se me ocurre una manera mejor para finalizar el podcast de hoy que con esta frase que invita a la reflexión del cambio por un futuro mejor. Y aquí seguiremos. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.